A lo largo de este semestre, se nos ha hablado acerca de ciertos valores fundamentales y se nos ha hecho hincapié en entenderlos. Cultura de trabajo, respeto, responsabilidad. Sin embargo, ¿hemos entendido claramente a qué se refiere? ¿Sabemos qué es ser responsable? Toda la vida nos han dicho que debemos de pensar en forma responsable y actuar en consecuencia responsablemente. Pese a ello, ¿tenemos claro cómo hacerlo? A lo largo de la historia, la humanidad se ha caracterizado por momentos críticos a nivel global. El más grande de ellos es la Segunda Guerra Mundial. Este periodo es recordado por las grandes pérdidas que hubo en todos los ámbitos, sobre todo el humano y el material. La consecuencia más clara que la Segunda Guerra Mundial dejó fue abrir la puerta a la posibilidad de la aniquilación de la especie como tal. La aparición del armamento nuclear constituyó un gigantesco salto en la manera en cómo las naciones venían resolviendo sus conflictos bélicos hasta ese momento de la historia. Es entonces cuando nos encontramos con un extraño periodo histórico en que se llevó a cabo otra guerra, una incluso más letal que la segunda. Solamente que esta nueva guerra era un secreto a voces, una lucha de voluntades en el fragor de los campos de batalla, una guerra fría. Este periodo, que duró casi 50 años, se caracterizó por una extrema hostilidad entre las grandes potencias de la segunda mitad del siglo XX, Estados Unidos y la Unión Soviética. Ambas competían en los más amplios ámbitos, ya fuera poderío militar, científico e inclusive algunos completamente insospechados. Fue este un tiempo de gran temor por la siempre latente posibilidad de la aniquilación total con el uso de armas nucleares. Tanto Estados Unidos como la URSS tenían ya debidamente alistados los protocolos de ataque y el armamento necesario para dar fin a toda vida orgánica en el planeta. La idea era simple. En el momento en que una nación atacara, la otra lo sabría por medio de sistemas globales de alerta, lo cual llevaría al posterior contraataque, del cual, debido a la inmensa potencia de las armas usadas, nadie sobreviviría. Es claro que las personas encargadas de semejante responsabilidad deberían contar con gran templanza y autocontrol en situaciones de gran presión. Una de estas personas era Stanislav Petrov. En la noche del 25 al 26 de septiembre de 1983, el oficial al mando era un teniente coronel de 44 años, llamado Stanislav Petrov. A las 12:15, las computadoras interpretaron un destello detectado sobre Montana, Estados Unidos, como señal de que un misil había sido disparado hacia la Unión Soviética. Petrov creyó que se trataba de un error, dado que sabía que circulaban muchos cuestionamientos a la confiabilidad del sistema, y que la posibilidad de un fallo no era despreciable. Pocos minutos después, los sistemas anunciaron que un segundo misil había sido disparado. A esta alarma le siguieron rápidamente 3 más. Ahora tal vez habían 5 misiles viajando hacia territorio soviético. Los radares no podían detectar blancos más allá de la línea del horizonte. Para cuando estuvieran en condiciones de confirmar o negar el ataque, podría ser muy tarde para responderlo. Petrov no tenía otra información disponible más que las 5 alertas. Intuía que eran otros tantos fallos del sistema. Pero si no lo eran, estaba consintiendo ni más ni menos a la devastación de su propia nación. Por otra parte, si iniciaba el procedimiento de represalia, existía una probabilidad muy elevada de que el mismo terminara desatando un contraataque total e inmediato. En cualquiera de los dos casos, ello equivaldría a la muerte de miles de millones de personas. Petrov decidió confiar en su intuición, considerando la tremenda responsabilidad que cargaba, y avisó a su superior, el general Yuri Botintsev, a su vez encargado de despertar al ministro de Defensa, Dmitry Yustinov, que el sistema había emitido una falsa alarma. Los 5 minutos que pasaron hasta que fue evidente que Petrov estaba en lo cierto, escapan a cualquier descripción en palabras mínimamente adecuadas. La conducta de Petrov al momento fue considerada como un grave desacato a la autoridad y por ello se inició una investigación en contra suya, lo que derivó en ser removido de su cargo y enviado a puestos mucho menores. Al cabo de un tiempo y cansado de todo eso, determinó retirarse viviendo de una pensión mínima. Más de 20 años después, la historia de Stanislav Petrov vio la luz ante la opinión pública. Hoy día el camarada Petrov vive en una vida tranquila sin grandes reconocimientos, y cuando se le pregunta sobre la gran decisión que tomó en aquella madrugada de 1983, lo único que responde es que estaba cumpliendo con su trabajo, y no añade más.